Me llamo Natalia Torres y tengo 27 años. Hace 3 días, mi familia me llamó para decirme que no fuera a la cena de Nochevieja. Solo conseguirás que todo el mundo se sienta incómodo, me dijo mi madre con una voz gélida definitiva, como si estuviera rechazando una propuesta comercial de un proveedor de poca monta. Así que pasé el 31 de diciembre sola en mi pequeño estudio de Malasaña, en Madrid, viendo a los desconocidos celebrar en la calle a través de mi ventana, mientras mi familia brindaba con champán en su palacete de La Moraleja sin mí. A las 12:01 exactamente, mi teléfono sonó. Era mi hermano, Raúl. Su voz temblaba. Natalia, ¿qué has hecho? Papá acaba de ver las noticias y le falta el aire. Mamá está gritando como una loca. ¿Qué demonios has hecho? La noticia de la que hablaba era que mi empresa, Hilo Neuronal SL, acababa de salir a bolsa a medianoche con una valoración de 1.900 millones de euros, convirtiéndome en una de las 1.000 millonarias tecnológicas más jóvenes de España. Pero el dinero no era lo que les había dejado en shock. Fue lo que revelé en la entrevista para El País semanal que se publicó en ese mismo instante. 3 años de correos electrónicos, patentes registradas ante la Oficina Española de Patentes Marcas, OEPM, y grabaciones que demostraban que mi hermano había intentado robarme mi trabajo. Para que entendáis lo que pasó esa noche, tengo que llevaros 3 años atrás. Los Torres no éramos solo ricos, éramos la definición del dinero viejo de Madrid. El tipo de linaje que viene con una empresa de suministros médicos de 40 años, una finca con columnas de mármol y la expectativa de que sepas qué cubierto usar en una gala benéfica antes de cumplir los 10 años. Mi hermano Raúl fue educado para ser el heredero de todo aquello. Raúl, 5 años mayor que yo, era encantador sin esfuerzo. El tipo de persona que entra en una sala del Club Financiero Génova y hace que todos se sientan importantes. Llevaba trajes de escalpes como si fueran vaqueros, jugaba al golf con los inversores en Puerta de Hierro y era todo lo que mis padres deseaban en un sucesor. Yo era diferente. Me gustaba más el código que las fiestas de la alta sociedad. Me fui a estudiar ingeniería informática a la Universidad Politécnica y luego hice un máster en el MIT. Mientras mis padres sonreían para las fotos de la graduación, oí a mi madre decirle a una amiga: es solo una fase. Ya se le pasará y acabará haciendo algo más práctico, como derecho o gestión de activos. Cuando me gradué como la primera de mi promoción, con una investigación centrada en diagnósticos médicos mediante inteligencia artificial, mi familia ni siquiera vino a la ceremonia. Estaban en un torneo de golf benéfico de Raúl. Raúl nos necesita allí para hacer networking, cariño. ¿Lo entiendes, verdad?, me explicó mi madre. Lo entendí. Entendí porque me mudé a un piso compartido de 30 metros cuadrados mientras Raúl recibía un ático en el barrio de Salamanca. Entendí porque las cenas familiares eran sesiones de estrategia sobre los informes trimestrales de Industrias Torres mientras yo me sentaba en silencio moviendo la comida por un plato de porcelana de la Cartuja de Sevilla. Entendí porque mi padre presentaba a Raúl como el futuro de la empresa y a mí como nuestra hija, la que hace cosas con ordenadores. Pero aprendí algo pronto. En mi familia, la brillantez valía menos que el carisma. La innovación valía menos que la tradición. Y yo valía mucho menos que Raúl. Solo que no sabía cuánto menos hasta marzo de 2022. En aquel entonces, estaba trabajando en algo grande. No interesante, sino revolucionario. Mis 2 socios y yo habíamos desarrollado un algoritmo capaz de analizar imágenes médicas más rápido y con mayor precisión que cualquier sistema de la seguridad social o la medicina privada. Detección precoz para enfermedades que suelen matar antes de que el médico sepa qué buscar. Lo llamamos hilo neuronal. Estábamos a meses de las pruebas beta. Teníamos reuniones con fondos de capital riesgo. Todo encajaba. Entonces llamó mi madre. Natalia, tenemos que hablar de Raúl. Su voz tenía ese tono que indicaba que no era una petición. Industrias Torres está pasando por un trimestre difícil. Tu hermano está bajo una presión enorme. Eres familia, tienes que ayudar. Le expliqué que estaba en pleno desarrollo crítico de mi startup. ¿Startup? Dijo la palabra como si le supiera mal. Natalia, las startups son para gente que no tiene nada que perder.
Tú tienes un legado. Tienes una empresa familiar con 40 años de historia. Raúl necesita apoyo y tú estás en ese cuartucho jugando con teclados. La implicación era clara. Mi trabajo era un pasatiempo, el de Raúl era real. Pero yo había aprendido algo en mis años fuera que mi madre nunca entendería. Protege tu propiedad intelectual antes de que alguien más se la apropie. Antes de aceptar nada, me reuní con Javier Castillo, un abogado especializado en patentes tecnológicas. Nos sentamos en una cafetería de la calle Jorge Juan. Si alguien intenta reclamar tu trabajo, dijo Javier, deslizándome los documentos de la solicitud de patente, tendremos un rastro de papel que ni los mejores bufetes de la calle Serrano podrán romper. Registré la patente el 15 de marzo de 2022. Cada línea de código, cada iteración del algoritmo, con su sello de tiempo y legalmente a mi nombre. No planeaba usarlo contra ellos, solo quería un seguro. Acepté asesorar a Raúl por obligación familiar, como dijo mi madre. Bajé a la sede de Industrias Torres, un edificio de cristal con el apellido familiar en letras de acero cepillado sobre la entrada. El despacho de Raúl estaba en la última planta, con vistas panorámicas y las paredes llenas de premios y una foto en blanco y negro de nuestro abuelo, el fundador. Natalia, me abrazó como si estuviéramos unidos. No lo estábamos. Gracias por venir. Esto lo es todo para nosotros. Le expliqué conceptos básicos sobre cómo integrar la IA en sus dispositivos de diagnóstico. No le di el núcleo del algoritmo, no soy tonta, pero sí lo suficiente para mostrar el potencial. Él tomaba notas en un blog legal, asintiendo con entusiasmo. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo. A los inversores les va a encantar. 2 semanas después, me invitó a una reunión con un fondo de capital riesgo de Barcelona. Me senté al fondo de la sala de juntas mientras Raúl presentaba mis ideas, mi investigación y mi estructura como si fueran suyas. Industrias Torres está liderando la integración de la IA en la fabricación de dispositivos médicos, decía, pasando diapositivas que yo no había visto nunca. Estamos posicionados para revolucionar el diagnóstico precoz. Uno de los inversores me miró. ¿Y ustedes? Raúl no perdió el ritmo. Es mi hermana Natalia. Nos ha estado ayudando con algo de la investigación técnica. Ayudando, como si fuera su secretaria. Al terminar, me entregó un papel. Es solo un acuerdo de confidencialidad estándar, un DA, dijo. Para proteger el negocio familiar. ¿Lo entiendes? Lo leí. Cubría toda la información patentada relacionada con Industrias Torres. Esto me protege a mí también, ¿verdad? Pregunté. Por supuesto, sonrió. Somos familia, Natalia. Nos protegemos unos a otros. Firmé. Porque todavía creía que la familia significaba algo en este país. ¡Qué error! 3 meses después, la traición se hizo oficial. Estaba en mi estudio de Malasaña cuando recibí una notificación de la OEPM. Industrias Torres había presentado una solicitud de patente para un sistema de diagnóstico predictivo por redes neuronales. El autor principal no era yo. Era Raúl Torres. Sentí un frío que me recorrió la espalda. No era solo que me estuvieran robando, era la desfachatez de hacerlo bajo el techo de la empresa familiar. Llamé a mi padre, esperando que fuera un error administrativo. Natalia, hija, no seas difícil, dijo él, con ese tono paternalista que usas con un niño que se queja por un juguete. Raúl es el director de estrategia. Es lógico que las innovaciones de la empresa lleven su nombre. Tú has cobrado tus honorarios de consultoría, ¿no? Pues ya está. Todo queda en casa. Colgué. Mis honorarios eran una miseria comparado con lo que valía el algoritmo. Pero lo que mi padre no sabía es que yo nunca les entregué el núcleo real. Lo que Raúl tenía era una versión simplificada, una cáscara vacía que funcionaba bien en demos, pero que fallaría ante casos complejos. Decidí que si ellos querían jugar sucio, yo jugaría de forma inteligente. Durante el siguiente año, mientras Raúl se paseaba por conferencias en IFEMA y salía en la revista Emprendedores como el visionario de la tecnología médica, yo me encerré con mis socios. Trabajamos noches enteras,
subsistiendo a base de café y comida para llevar de los bares de la zona. Registramos Hilo Neuronal como una entidad independiente. Buscamos inversores en Londres y Silicon Valley, lejos de los contactos de mi padre. Cada vez que Raúl me llamaba para pedirme un ajuste en el código porque el sistema daba errores, yo le enviaba parches temporales que mantenían el sistema a flote, pero que estaban diseñados para quedar obsoletos en 18 meses. La tensión familiar explotó en la cena de Navidad del año pasado. Estábamos en el comedor de La Moraleja, rodeados de cubiertos de plata y el servicio impecable que mi madre tanto se esmeraba en mantener. Raúl ha conseguido una ronda de inversión de 50 millones para la división tecnológica, anunció mi padre, alzando su copa de Rioja. Es el mayor hito en la historia de Industrias Torres. Felicidades, Raúl, dije yo, con una calma que me sorprendió a mí misma. Aunque me pregunto cómo explicarás a los inversores por qué el sistema empezará a dar falsos negativos en 6 meses si no se actualiza con la arquitectura que yo diseñé. La mesa se quedó en silencio. Mi madre dejó caer el tenedor. Natalia, por favor, no estropees la noche con tus celos, susurró, avergonzada. No son celos, mamá. Es propiedad intelectual. Raúl me robó. Y tú lo permitiste. Raúl se puso rojo, pero no de vergüenza, sino de rabia. Tú firmaste un DA, hermanita. Todo lo que hiciste mientras trabajabas para nosotros pertenece a la empresa. Si intentas algo, nuestros abogados te hundirán antes de que puedas decir código fuente. Esa fue la última vez que hablé con ellos en persona. Pasé todo este último año preparando el contragolpe. Sabía que Industrias Torres planeaba una salida a bolsa o una venta masiva. Raúl necesitaba mi algoritmo completo para que la valoración fuera real. Intentó presionarme, luego me ofreció dinero, y finalmente pasó a las amenazas legales. Pero yo tenía algo que ellos no esperaban. Una auditoría forense de cada correo electrónico, cada grabación de las reuniones donde Raúl admitía no entender cómo funcionaba su invento, y la prueba irrefutable de que mi patente original era anterior a cualquier documento de la empresa. El plan se ejecutó la noche de fin de año. Mientras ellos se preparaban para la gran fiesta de gala, yo firmaba los documentos finales para que Hilo Neuronal saliera a bolsa en el Nasdaq de Nueva York a través de una SPAC, aprovechando la diferencia horaria. A las 11:45, envié un correo masivo a todos los miembros de la Junta Directiva de Industrias Torres, a sus inversores y al bufete de abogados que me había amenazado. El asunto era infracción de patente y fraude al inversor. Adjunté las pruebas. A las 12, mientras los españoles comían las 12 uvas frente al televisor, mi entrevista con El País se hizo pública en la web. El titular era demoledor. La verdaderamente tras el hilo neuronal. Como la heredera de los Torres fue borrada por su propia familia. 5 minutos después de que mi teléfono estallara con las llamadas de Raúl, llegó un mensaje de mi padre. Solo 3 palabras. ¿Cómo has podido? No respondí. En su lugar, abrí una botella de cava barato que había comprado en el supermercado de la esquina y me serví una copa llena. En la pantalla de mi portátil, los gráficos de las acciones de hilo neuronal subían como la espuma. Inversores en Nueva York y Londres compraban participaciones en una empresa que prometía no solo equipos, sino una inteligencia capaz de salvar vidas. A la 1 de la madrugada, llamaron a mi puerta. No era un repartidor. En el umbral estaba mi padre, Luis Torres. Parecía haber envejecido 10 años. Su impecable abrigo de loro piana estaba desabrochado y la corbata, floja. Natalia, tienes que retirar esto, dijo a modo de saludo mientras entraba en mi minúsculo apartamento. Miró a su alrededor con evidente asco ante la pintura desconchada de las paredes. ¿Eres consciente de lo que has hecho? Las acciones de Industrias Torres han caído un 40% en el mercado fuera de hora en solo 60 minutos. Nos acusan de espionaje corporativo. Los abogados hablan de fraude. Solo he contado la verdad, papá, respondí, apoyándome en la mesa de la cocina. Esa misma verdad que tú y Raúl intentasteis enterrar bajo pilas de contratos falsos y acuerdos de confidencialidad. Somos familia. Casi gritó. Todo lo que hicimos fue por el futuro del apellido.
Si tan solo hubieras esperado, si hubieras dejado que Raúl llevara la empresa al siguiente nivel, habrías recibido tu parte. ¿Mi parte? Esbocé una sonrisa amarga. Queríais dejarme las migajas mientras mi hermano construía su carrera a costa de mi cerebro. Me prohibisteis venir a la fiesta, papá. Literalmente me borrasteis de vuestra vida para que no incomodara a vuestros amigos ricos con mi presencia. Pues bien, ahora tenéis un motivo para estar realmente incómodos. Se quedó callado, respirando con dificultad. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Él puso en manos libres. Luis. Su voz estaba al borde de la histeria. Los periodistas del mundo están en la puerta. Preguntan por las patentes de Natalia. Raúl se ha encerrado en el despacho y no sale. Haz algo. Es demasiado tarde, mamá, intervine yo. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Natalia? La voz de mi madre tembló por un segundo, pareció asomar algo parecido al arrepentimiento, pero fue sustituido rápidamente por la ira. Lo has destruido todo. Tu abuelo levantó esta empresa durante 40 años y tú la has aniquilado en una noche. ¿Por qué? ¿Por venganza? No, mamá. Por justicia. Intentasteis borrarme, hacerme invisible. Pero ahora todo Madrid, toda España y todo el mundo tecnológico saben quién creó realmente esta tecnología. Ya no soy la niña que trastea con ordenadores. Soy la propietaria del paquete de control de la empresa que mañana firmará el contrato con el Ministerio de Sanidad con el que vosotros tanto contabais. Mi padre me miró con algo que nunca había visto en sus ojos. Miedo. Miedo ante la persona a la que había subestimado toda su vida. ¿Qué quieres? Preguntó con voz ronca. Quiero que Raúl dimita. Oficialmente. Con una confesión de que se apropió ilegalmente de mis investigaciones. Y quiero que Industrias Torres indemnice a todos los empleados cuyas ideas habéis robado durante años. Eso destruirá su reputación para siempre, susurró mi padre. Él mismo la destruyó cuando decidió que mi trabajo no valía nada. Mi padre se fue sin despedirse. Cerré la puerta y volví a la ventana. Madrid celebraba. Las luces de la ciudad se reflejaban en mi copa. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un torbellino. Hilo neuronal fue una sensación. Me mudé de Malasaña a una oficina moderna en los rascacielos de las Cuatro Torres, pero por dentro seguía siendo la misma chica que creía en su código. Mi hermano Raúl se vio obligado a dejar la empresa. Se inició una investigación contra él y mi padre. La familia Torres, tal como la conocía, dejó de existir. No nos hablamos. A veces los veo en la crónica social. Sombras pálidas de su antigua gloria, intentando mantener las apariencias en los clubes de Marbella. Pero no me arrepiento. No perdí a mi familia, los perdí en el momento en que eligieron la reputación por encima de los lazos. Cuando decidieron que mi voz no importaba. Pasé 27 años intentando encajar en un molde que no era para mí. Intentando ser más callada, más pequeña, más discreta, para que los demás estuvieran cómodos. Se acabó. No le debes a nadie, ni siquiera a tu familia, el derecho a borrarte. Si tienes una idea en la que crees, defiéndela. Registra cada paso. Guarda los correos. Inscribe las patentes. Crea un rastro de papel que hable por ti. Si te dicen que eres demasiado o que no eres suficiente, busca a personas que vean tu verdadero valor. Existen, te lo prometo. Y si tienes que elegir entre mantener la paz y mantener tu integridad, elige la integridad cada puñetera vez. Porque tu voz importa. Tu trabajo importa. Y mereces existir con toda tu fuerza, con voz alta y sin pedir perdón. Esta es mi historia. ¿Cuál es la tuya? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. El momento en que aquel médico miró los resultados de mi análisis de sangre se puso pálido, supe que algo iba muy mal. Se marchó de la habitación sin decir una palabra.
A través del cristal de la ventana, lo vi hacer una llamada, con la mano presionada contra la frente como si intentara procesar algo imposible. 10 minutos después, 3 especialistas se amontonaron en aquella pequeña sala de urgencias y me miraron como si fuera un fantasma. No con lástima, no con preocupación, sino con una incredulidad total y absoluta. Me llamo Mateo Velázquez. Tengo 38 años. Solo 3 meses antes de aquella noche, yo limpiaba inodoros y fregaba suelos por el salario mínimo en ese mismo hospital de Madrid. Llevaba un uniforme gris con mi nombre bordado en el pecho. Empujaba un cubo de fregona amarillo por pasillos donde nadie me miraba 2 veces. Era invisible. No era nadie. Era un hombre cuya esposa infiel y su novio millonario habían destruido sistemáticamente todo lo que había tardado 15 años en construir. Antes, yo era ingeniero de camino superior. Ganaba 180.000 euros al año. Diseñaba puentes y edificios que debían durar un siglo. Tenía un chalet en las afueras, un plan de pensiones y un futuro que parecía estable y seguro. Pero entonces mi mujer, Elena, decidió que yo no era lo suficientemente ambicioso para sus gustos. Encontró a un inversor tecnológico llamado Víctor Holgado, que tenía un yate, contactos en el IBEX 35 y todas las cosas que ella creía merecer. No solo me dejó. Ayudó a Víctor a reducir mi carrera a cenizas. Él hizo las llamadas adecuadas. Me despidieron sin causa justificada y me pusieron en la lista negra de todas las constructoras y estudios de ingeniería de la región. Vi cómo mis ahorros se esfumaban mientras Elena se quedaba con la casa y la mitad de todo lo demás tras un divorcio despiadado. La noche que empecé mi trabajo como personal de limpieza, ella me envió una foto suya en el yate de Víctor, cerca de las Islas Baleares. El mensaje adjunto decía solo 3 palabras que aún resuenan en mi cabeza. Disfruta la pobreza. Así que allí estaba yo, 3 meses después de empezar mi nueva vida como el tipo que limpia baños para sobrevivir, sentado en una camilla de hospital con 16 puntos en la mano por una bombilla rota que me había rajado la piel. Mi sangre manchaba el uniforme gris. Había perdido la suficiente como para preocupar a las enfermeras, así que me hicieron pruebas. Un procedimiento estándar para una herida así. Esperaba que me dijeran que tenía anemia, quizá diabetes o algo peor. En ese momento, casi deseaba que fuera algo fatal. Al menos así la lucha terminaría. Pero cuando el Dr. Aranda regresó con esos 3 especialistas, cuando cerraron la puerta y acercaron las sillas como si fueran a darme una noticia que destrozaría mi mundo, me di cuenta de que esto era algo completamente distinto. La jefa del departamento de genética se sentó a mi lado y me hizo una pregunta que parecía venir de la nada. Señor Velázquez, ¿su padre fue adoptado? Le dije que sí. Jorge Velázquez fue adoptado de bebé en 1952. Nunca conoció a sus padres biológicos, nunca los buscó y murió creyendo que el pasado no importaba. Ella asintió lentamente. Luego pronunció un apellido que cualquier persona en España conoce, un nombre ligado a acerías, rascacielos en la Castellana y miles de millones de euros en fundaciones benéficas. Un nombre que pertenecía a una de las familias más ricas de la historia del país. Señor Velázquez, según su perfil genético, usted es el nieto biológico de don Enrique Torrenegra. Enrique Torrenegra había muerto hacía 2 meses a los 94 años. Su patrimonio superaba los 8.000 millones de euros. No tenía herederos vivos. Su único hijo murió hace décadas sin descendencia. O eso creía el mundo. Pero su hijo sí tuvo un hijo. Un bebé nacido en secreto y entregado para proteger el nombre de la familia. Ese bebé era mi padre. Y eso significaba que yo era el único heredero superviviente de todo. La habitación empezó a dar vueltas. Los puntos me pulsaban. Los oídos me zumbaban tan fuerte que apenas podía oír lo que la doctora decía a continuación.
Hace 3 meses, mi mujer me escribió para que disfrutara de la pobreza. Esa noche, cubierto de mi propia sangre, descubrí que la pobreza estaba a punto de convertirse en un recuerdo lejano y que la venganza iba a ser algo muy, muy asequible. Durante 15 años, viví lo que creía que era el éxito. Me levantaba cada mañana a las 6, besaba a mi mujer y conducía hasta el centro de Madrid, donde trabajaba como ingeniero senior en una de las firmas más prestigiosas. Diseñábamos hospitales, campus universitarios, sedes corporativas. Estructuras que nos sobrevivirían a todos. Estaba orgulloso de mi carrera. Mi sueldo había subido de forma constante. Tenía un despacho con vistas a la ciudad y un equipo que me respetaba. Creía haberme ganado mi lugar en el mundo con esfuerzo. Elena y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba ADE y yo estaba inmerso en mis cálculos de estructuras. Era hermosa, ambiciosa y con una energía que te hacía sentir que todo era posible. Cuando me miraba y decía que yo llegaría lejos, la creía. Quería ser el hombre que ella veía en mí. Nos casamos 2 años después de graduarnos. Una ceremonia pequeña, una recepción modesta, solo familia y amigos cercanos. Mi madre, Dorotea, lloró durante todo el servicio. Mi padre, Jorge, me estrechó la mano y me dijo que estaba orgulloso del hombre en el que me había convertido. Esa fue la última vez que recuerdo haberme sentido completamente en paz con mi vida. Mi padre falleció cuando yo tenía 26 años. Un infarto, sin aviso. Tenía 61 años y había trabajado en una fábrica de metal desde los 18. Sus manos eran ásperas y callosas, pero nunca se quejó. Decía que el trabajo honrado era su propia recompensa, que el carácter de un hombre se construye con lo que soporta sin esperar reconocimiento. Jorge Velázquez fue adoptado de bebé. Nunca supo quiénes eran sus padres y nunca los buscó. Cuando le pregunté una vez, se encogió de hombros. La familia es quien te cría. La sangre era solo biología, el amor era lo que importaba. Acepté esa respuesta y no indagué más. Ojalá hubiera hecho más preguntas. Ojalá hubiera sabido qué secretos ocultaba su pasado. Tras su muerte, mi madre se convirtió en el centro de mi vida familiar. Había trabajado como enfermera en el hospital clínico durante 30 años. Era una mujer pequeña, de pelo cano y ojos que veían a través de cualquier mentira. Nunca confió del todo en Elena. Hacía comentarios que parecían inocentes pero tenían filo. Esa chica ama más tu potencial que a ti, Mateo, me dijo una vez después de una cena. Lo descarté como la típica fricción entre suegra y nuera. Tenía un hermano menor, Diego, que vivía en Barcelona con su mujer y sus 2 hijos. Hablábamos cada pocas semanas, pero nunca fuimos muy cercanos. Mi vida giraba en torno a mi carrera y mi matrimonio. Lo di todo por ambos. Trabajaba hasta tarde, llevaba a Elena de vacaciones a donde ella quería, le compraba joyas. Pensaba que estaba construyendo algo permanente. Las primeras grietas aparecieron hace 2 años. Elena pasó del sector inmobiliario comercial al de lujo. Empezó a ir a eventos con clientes riquísimos, visitas privadas a áticos que costaban más de lo que yo ganaría en una década. Llegaba a casa cada vez más tarde. Solo hablaba de dinero, de gente que tenía más que nosotros, del estilo de vida que se merecía. Noté los cambios, pero me convencí de que eran solo fases. Confiaba en ella plenamente. Creía en mi matrimonio como creía en los edificios que diseñaba. Sólido, permanente, hecho para durar. Me equivocaba en todo. Y estaba a punto de descubrir hasta qué punto. La noche que descubrí la verdad, llegué temprano a casa por una migraña. La casa estaba en silencio. Su coche estaba en la entrada, pero no respondió cuando la llamé. Subí para tomar algo y tumbarme a oscuras. Entonces oí su voz en nuestro dormitorio. Se estaba riendo esa risa suave y coqueta que no me dedicaba a mí desde hacía años.
Me quedé fuera de la puerta y la oí hablar por teléfono. No tiene ni idea. Está tan concentrado en sus planos y sus proyectos que no se da cuenta de nada. Podría hacer la maleta y marcharme mañana, y probablemente no se enteraría hasta que la cena se enfriara. Se me encogió el pecho. Empujé la puerta lentamente. Estaba tumbada en nuestra cama con un camisón de seda, con el teléfono en la oreja, sonriendo. Cuando me vio, su rostro se puso pálido exactamente 2 segundos. Luego se recuperó y colgó. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó. Lo suficiente. No se disculpó. No puso excusas. Solo suspiró como si yo fuera una molestia que llevaba demasiado tiempo aguantando. Se llama Víctor Holgado. Es un cliente. Nos vemos desde hace 8 meses. Lo dijo con una naturalidad pasmosa. Sentí que las piernas me fallaban. Me agarré al marco de la puerta para no caer. ¿Por qué?, alcancé a preguntar. Porque Víctor va a llegar a la cima, Mateo. Tiene 60 millones de euros. Me lleva a París los fines de semana. Me presenta a gente que realmente importa. Tú me llevas a un restaurante de cadena y me hablas de la tensión del hormigón. Quería gritar, pero estaba en shock mientras la mujer que había amado durante 15 años desmantelaba nuestro matrimonio con la indiferencia de quien devuelve un jersey que no le queda bien. Quiero el divorcio, dijo. Ya he hablado con un abogado. Los siguientes 3 meses fueron los peores de mi vida. Elena se mudó al ático de Víctor mientras los abogados peleaban por los activos. Ella quería la casa, la mitad de mi plan de pensiones y una pensión compensatoria alegando que su carrera se había resentido por apoyarme. La crueldad de ese argumento me hacía estallar la cabeza. Pero la devastación financiera no fue nada comparada con lo que vino después. 3 semanas después de que Elena solicitara el divorcio, me llamaron al despacho del director general de mi empresa. Era un hombre frío que había construido su imperio como un reino personal. Siéntate, Mateo. Estamos reestructurando el departamento. Tu puesto ha sido eliminado con efecto inmediato. Sentí un puñetazo en el estómago. ¿Eliminado? Llevo 15 años aquí. Mis evaluaciones son perfectas. Amy me miró. Luego supe lo que pasó de verdad. Víctor Holgado tenía inversiones en 3 constructoras que trabajaban con mi empresa. Jugaba al golf con mi jefe cada domingo en un club exclusivo de La Moraleja. Víctor había hecho las llamadas. Había decidido que arruinar mi matrimonio no era suficiente, quería destruir mi carrera también. El finiquito fue insultante. Mi abogado dijo que podíamos pelear, pero el litigio costaría más de lo que recuperaría. El sistema legal español está diseñado para quien puede esperar años. Yo no podía esperar ni semanas para comprar comida. Mandé currículums a todas partes. Las respuestas eran siempre las mismas. Rechazos educados, puestos que se llenaban de repente. No entendía nada hasta que un excompañero me invitó a una caña y me confesó la verdad. Víctor Holgado ha estado llamando, Mateo. Dice que eres difícil, poco fiable. Que te echaron por bajo rendimiento. Nadie quiere tocarte. Estaba en la lista negra. Borrado de una industria a la que di mi vida. En 6 meses pasé de un despacho de esquina a un estudio de 30 metros cuadrados en un barrio obrero degradado, con manchas de humedad en el techo y rejas en las ventanas. Mis ahorros se evaporaron. Vendí mi reloj, mis palos de golf, todo lo que no fuera esencial. Mi madre me llamaba cada día. Me suplicaba que me mudara con ella, pero no podía. Tenía 72 años y vivía de una pensión mínima. No quería ser una carga. Estoy bien, mamá, le decía. No lo estaba. Me estaba hundiendo. El único trabajo que encontré fue de limpiador nocturno en el mismo hospital donde mi madre trabajó 30 años.
Cobraba poco más de 11 euros la hora por fregar suelos y limpiar baños. La ironía era dolorosa. Ahora su hijo empujaba un cubo de basura como un fantasma al que nadie quería ver. La noche que ella me envió aquel mensaje, yo estaba de rodillas limpiando un derrame en la sala de espera de urgencias. Mi móvil vibró. Era una foto de Elena y Víctor en un yate. Ella llevaba un bikini blanco y gafas de sol enormes, brindando con champán. Parecía un anuncio de una vida que yo nunca tendría. El texto decía: disfruta la pobreza. Deberías haber sido más ambicioso. Algo dentro de mí se resquebrajó. No se rompió, se resquebrajó. Hay una diferencia. Romperse es rendirse, resquebrajarse significa que algo está a punto de cambiar. No respondí. Seguí limpiando. Pasaron 3 meses de agotamiento. Perdí 10 kilos porque no podía permitirme comer bien. Dejé de llamar a mis amigos. La noche que todo cambió empezó como cualquier otra. Estaba cambiando un fluorescente fundido en un almacén. Se quedó atascado y, al forzarlo, el cristal estalló en mi mano. El dolor fue intenso. La sangre brotaba de mi palma y mi muñeca. Una enfermera me encontró apoyado contra la pared, empapado en sangre. Me llevaron a urgencias como paciente, no como el tipo que limpiaba sus suelos. Un médico joven, el Dr. Aranda, me dio 16 puntos. Fue profesional y amable. Has perdido mucha sangre, dijo. Haremos unas pruebas por protocolo. Asentí. No tenía idea de que un análisis de sangre iba a desenterrar un secreto enterrado durante décadas. Cuando el Dr. Aranda volvió, no estaba solo. Otros 2 médicos le seguían con expresiones indescifrables. Señor Velázquez, hemos encontrado anomalías en su analítica, dijo con cuidado. He pedido a unos colegas que consulten su caso. Mi corazón se hundió. Pensé en lo peor. Cáncer, leucemia. Díganmelo ya, dije. Puedo soportarlo. El Dr. Aranda negó con la cabeza. No es una enfermedad. Hemos encontrado marcadores genéticos inusuales que han hecho saltar una alarma en nuestra base de datos. Entonces entró la DRA. Weaver, jefa de genética. Me preguntó por mi padre y su adopción. Confirmé los datos. Ella se acercó y habló con voz deliberada. Sus marcadores están asociados a un linaje muy específico. Una familia cuyos registros médicos están en nuestro sistema desde hace décadas por sus donaciones al hospital. ¿Qué familia? Pregunté con la boca seca. La familia Torrenegra. El nombre me golpeó. Los Torrenegra eran leyenda. Enrique Torrenegra había construido un imperio del acero y el ladrillo. Su muerte reciente había llenado los periódicos porque dejaba una herencia de más de 8.000 millones y no tenía herederos vivos. Su hijo Franklin había muerto en un accidente en 1985 sin descendencia oficial. Señor Velázquez, continuó la doctora, según su perfil, usted es el nieto biológico de Enrique Torrenegra. Su padre, Jorge, fue el hijo ilegítimo de Franklin Torrenegra, fruto de una relación secreta con una empleada de la finca. El embarazo se ocultó y el bebé fue entregado en adopción para proteger la reputación familiar. No podía respirar. Es imposible, susurré. Mi padre no era nadie. Trabajó en una fábrica toda su vida. Él nunca supo quién era, dijo ella con suavidad. Los registros fueron sellados. Pero el ADN no miente. Lo hemos comprobado 3 veces. Usted es el único heredero de la fortuna Torrenegra. Las siguientes semanas fueron un huracán de abogados y prensa. El equipo legal de la Fundación Torrenegra impugnó mi reclamación al principio. Un limpiador que aparece de la nada parecía el guión de una mala película. Pero la evidencia era innegable.
3 laboratorios confirmaron la conexión. Los genealogistas rastrearon la adopción de Jorge Velázquez hasta un orfanato de monjas en Bilbao que había recibido grandes donaciones de los Torrenegra en 1952. La batalla legal duró 6 semanas. Al final, el juez falló a mi favor. El testamento de Enrique era explícito. Cualquier descendiente biológico lo heredaría todo. En una fría tarde, en un despacho de Madrid rodeado de abogados, acepté formalmente mi herencia. 8.500 millones de euros. Salí del edificio y sentí el aire frío en la cara. Mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mateo, he visto las noticias. Enhorabuena. Siempre creí en ti. Quizá deberíamos hablar. Te echo de menos, Elena. Leí esas palabras y no sentí nada. Ni rabia, ni satisfacción. Solo vacío. Bloqueé el número sin responder. Pero no había terminado. Elena me había dicho que disfrutara de la pobreza. Ahora me tocaba a mí enviar un mensaje. Lo primero que hice fue contratar a un equipo de investigadores y abogados. No para proteger mi dinero, sino para desmantelar a quienes intentaron destruirme. Víctor Holgado había construido su fortuna sobre acuerdos cuestionables. A mi equipo le llevó menos de 3 semanas recopilar pruebas de fraude, uso de información privilegiada y manipulación de mercado. El hombre que había susurrado a oídos ajenos para vetarme había dejado un rastro de delitos que nadie se había molestado en seguir. Hasta ahora. También adquirí participaciones de control en las constructoras que trabajaban con mi antigua firma. Luego llamé personalmente a mi antiguo jefe, el hombre que me despidió sin dudarlo. Señor director, habla Mateo Velázquez. Probablemente me recuerde. Soy el ingeniero que despidió hace 7 meses porque Víctor Holgado jugaba al golf con usted. Oí su respiración al otro lado. No dijo nada. Le llamo para informarle de que el grupo Torrenegra rescinde todos los contratos con su firma con efecto inmediato. También quiero que sepa que Víctor Holgado está bajo investigación federal por fraude. Información que yo mismo he facilitado. Quería que lo supiera por mí antes de que salga en las noticias. Tartamudeó algo sobre malentendidos. No le dejé terminar. Espero que caiga de pie mejor de lo que lo hice yo. Adiós. El fondo de Víctor colapsó en 4 meses. Las demandas se acumularon. Sus 60 millones se evaporaron en gastos legales. El hombre que me robó a mi mujer y destruyó mi carrera se quedó con nada más que deudas y deshonra. Elena se había casado con él a los 2 meses de nuestro divorcio, creyendo que era una mejora permanente. Pero cuando el imperio de Víctor se derrumbó, se encontró en un barco que se hundía. Se divorció de él 8 meses después. Oí que se mudó con su hermana a un pueblo pequeño. Nunca volví a hablar con ella. Mi silencio era el mensaje más poderoso. Pasaría el resto de su vida sabiendo que el hombre al que descartó por pobre era ahora uno de los más ricos del país. El dinero cambió mis circunstancias, pero me negué a que cambiara quién era yo. No me compré una mansión ni una flota de coches de lujo. Me compré una casa modesta en una zona tranquila de las afueras de Madrid. Vivo con sencillez porque esa etapa difícil me enseñó lo que realmente importa. Mi primera gran decisión fue donar 3.000 millones de euros a la Fundación Torrenegra para ampliar su labor en educación y sanidad. Quería honrar el legado de mi abuelo, pero dándole mi propio enfoque. Mi madre, Dorotea, se mudó a una casita preciosa cerca de la sierra, con el jardín que siempre había soñado. La visito cada domingo. Cocina su guiso de ternera y me cuenta historias de mi padre que nunca había oído. A veces llora al mirarme, sin creer lo lejos que hemos llegado desde aquellos días oscuros en los que yo fregaba suelos. Regresé al hospital clínico la primavera pasada, no como paciente ni como limpiador, sino como benefactor.
Doné 40 millones para construir una nueva ala dedicada a la formación en enfermería y cuidados paliativos. La llamaron el Centro de Excelencia en Enfermería Dorotea Velázquez. Cuando mi madre vio su nombre en el edificio, se rompió en mis brazos. Fue el momento más orgulloso de mi vida. El Diar. Aranda sigue allí. Ahora es el jefe de urgencias, un puesto financiado en parte por mis donaciones. Almorzamos de vez en cuando. Me confesó que casi no pide aquellos análisis extra la noche que me corté la mano. Algo le dijo que debía indagar más. Pienso en eso a menudo. Como la decisión de un médico joven cambió toda mi existencia. Mi hermano Diego y yo estamos más unidos que nunca. Sus hijos me llaman tío Mateo y me piden que les cuente cómo pasé de limpiar baños a ser multimillonario. Les cuento una versión suave. No necesitan saber de las noches que pasé despierto preguntándome si alguien notaría si desaparecía. Solo necesitan saber que su tío nunca se rindió. Aprendí algo en esos meses oscuros que ningún dinero puede comprar. Tu momento más bajo no es tu momento final. La noche que estaba en aquella camilla con el uniforme empapado en sangre, no tenía nada. Ni carrera, ni matrimonio, ni esperanza. Estaba listo para rendirme. Pero seguí adelante. No sabía que mi sangre escondía un secreto, solo sabía que rendirse no era una opción porque mi madre me crió mejor que eso y mi padre me enseñó que el carácter se forja resistiendo. El ADN no me salvó. El dinero tampoco. Me salvó el hecho de no rendirme. Me salvó ir a fregar suelos noche tras noche. Me salvó sobrevivir cuando parecía imposible. Elena dijo que no era ambicioso. Se equivocaba. No lo era para las cosas que ella valoraba, lo era para algo más importante. Para seguir siendo un buen hombre incluso cuando el mundo me daba razones para ser amargo. Mi padre, Jorge, nunca supo que era un Torrenegra. Murió creyendo que era el hijo de un obrero. Pero me dejó valores que ninguna herencia podría igualar. Soy Mateo Torrenegra Velázquez. Soy multimillonario, ingeniero, hijo, hermano y un hombre que una vez limpió inodoros por 11 euros la hora. Soy todo eso porque cada experiencia me moldeó. Y soy la prueba viviente de que tu historia no termina hasta que tú decides que termine. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.